Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, parte de lo que me presentó Mac, bueno, un poquito más es correspondiente a esto, que he estado a cargo de la asociación Hashem. Esta asociación se dedica a atender a personas de distintas discapacidades aquí en Cancún, Quintana Roo, y en ello estamos más que nada trabajando en el área terapéutica y de manera educativa. Aquí en Cancún mayormente se mueven las asociaciones por habilidades, enseñarle a los chicos más actividades donde ellos se puedan desarrollar, y un poquito se deja de un lado lo que viene siendo la educación, la parte cognitiva, y dependiendo el grado, dependiendo el nivel, se va dando, ¿no? Entonces, Hashem lo que va haciendo es que a ningún chico, a nadie se le va negando lo que es la educación, en la parte cognitiva, sino que a todos se les va enseñando, a todos se les da un espacio donde ellos se puedan desarrollar. Nosotros nos apegamos a la SEP, y que es la Secretaría de Educación Pública aquí en México, aquí en Quintana Roo, y con ello nosotros vamos trabajando y les vamos enseñando distintas áreas. Trabajamos con personas con síndrome de Down, autismo, inclusive parálisis cerebral. De otra manera, personas con discapacidad motriz. Entonces hemos estado en la marcha con personas igual ciegas, personas sordas, inclusive hemos estado en actividades sociales en las cuales apoyamos a distintas asociaciones o realizamos tipo kermeses, brigadas, desarrollamos lo que viene siendo actividades sociales como entrega de juguetes, entrega de regalos, comidas y más. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mis estimados, yo les quiero pedir algo de gran manera, que juntos aportemos esta bella plática, que con los conocimientos y experiencias creemos una gran nube de ideas e información importante para cada uno de nosotros. Bien dice Aristóteles que uno no sabe lo que sabe hasta que le puede enseñar a otro. Aquí yo si les puedo permitir, o si ustedes son tan amables de prender su audio en el momento que requieran, o pedir, levantar la mano y podamos contribuir. Nadie sabe todo y todos estamos para participar en esta plática, en esta charla, que debe ser amena y debe ser ahora sí que constructiva para todos. ¿Sí? Gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar con el tema, y yo lo que quiero empezar a comentarles y hacerles, más que nada, tocar este énfasis de que lo primero que debemos saber y tener muy en cuenta es el valor del ser humano. Ante todo, cuando nos llega una persona y nos quiere decir, tengo un hijo y mi hijo fulanito es autista, ¿no? Vamos a empezar con esa palabra, es autista, con ese término. Mucho antes de tener ese diagnóstico, mucho antes de tener esa etiqueta, es un niño, es un joven, es un adulto, es tu hijo, y debemos de tener muy en cuenta que es tu hijo, tu hermano, tu primo, tu sobrino, nieto, alumno o paciente, ¿no? Mucho antes debemos de tener en cuenta su valor, tener en cuenta su calidad, su sentido, la inteligencia, lo único que lo hace. Prácticamente tenemos que tener muy en cuenta sus gustos, tenemos que tener en cuenta todo lo que a él le gusta, inclusive sus alimentos favoritos, sus hobbies, todo aquello que a él le gusta, para fortalecer y crear un entorno más ameno, crear un entorno más favorecible, donde él se pueda desarrollar y dejar a un lado lo que viene siendo esa etiqueta, ese diagnóstico. Este diagnóstico nos ayuda de manera clínica para poder saber cómo abordarlo, cómo darle estos apoyos, ¿verdad? Pero ante todo yo quiero dejar este énfasis muy importante, que el valor humano, que ellos son importantes, que ellos son inteligentes, que ellos son capaces, ellos pueden hacer todo lo que se propongan con tu apoyo, con tu ayuda, y sabiendo darle las herramientas necesarias, sin facilitarle todo, pero sí podemos apoyarles para que ellos puedan ir desarrollándose, puedan ir creando ese sueño. Yo tenía un alumno que los papás tenían una idea en donde ellos decían, no, pues lo que queremos es que logre sus estudios y él pueda desarrollarse y nos apoye en casa.
y un día mi maestra hace una actividad en donde les dio unas notitas, unos papelitos y les dijo que anotaran lo que ellos desean ser. Entonces, este alumnito puso, yo quiero ser un pastelero y hacerle panes y postres a mi familia. Entonces, la familia no tenía ni enterada, no tenía ni por sabido el sueño de su hijo o la de su hijo era un panadero o ser este repostero. Entonces, yo cuando se le comenta a la familia, se asombran y es cuando dicen, bueno, no sabíamos que nuestro hijo quería hacer esto, mucho menos sabíamos que quería ser parte de la cocina. Entonces, a partir de ahí la familia empieza a combinar estos sueños con la ellos y empiezan a explotar el potencial y ahorita este chico participa en la cocina, en la casa, picando, pasando cosas del del refrigerador, etcétera. Entonces, ante todo debemos saber que ellos son personas que sienten valores tanto como tú y como yo, la educación tanto tú y como yo, como la lleven dentro casa y es muy importante formarlos para que tengamos seres humanos bien inclusivos dentro de este mundo que desafortunadamente no gira en torno a ellos, sino tenemos que aprender a girar en torno a este mundo que se rige de muchas maneras y enseñarles todo lo posible para que ellos puedan ser unos seres humanos, unos ciudadanos que colaboren con el ambiente. Continuamos, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Vamos a recordar las etapas de duelo. Vamos a adentrarnos a la familia. La familia pasa este proceso de 5 etapas, que es el duelo. Vamos a recordar un poquito de ello. Si hay gente que no conoce o no había escuchado del duelo, vamos a tocar este tema. Empezamos con un miedo. Cuando la mamá está embarazada, se crea idea, se crea ese niño ideal, empiezas a pensar cómo serán su nariz, cómo serán sus ojos, cómo será él, es niño, es niña, y inmediatamente la mujer empieza a realizarse a ese varoncito o a esa niña, la cual lo quiere, ¿no? Ya se va ideando ese camino de profesión, ese camino de valores, ese camino igual. Pues como padres siempre nos creamos, ¿no? De que yo veo a mi hijo que sea un gran profesional, veo a mi hijo que sea un gran arquitecto, un gran licenciado, etcétera, ¿no? Pero vaya sorpresa que va avanzando el periodo de embarazo y viene la respuesta, ¿no? Viene la noticia del doctor en donde da un cierto diagnóstico, una cierta posibilidad en donde el niño presenta una patología, presenta un síndrome o presenta alguna discapacidad por ahí observada, ¿no? Entonces, viene a quebrar esas ideas como familia, como madre, como persona, el padre, la familia. Si la familia anteriormente ha tenido problemas, no quiere decir que el niño es el que viene a aumentar los problemas. Simplemente es una situación más en donde viene a corromper, viene a romper, viene a fingir un poquito más de lo que ya estaba. Entonces entramos en un miedo, en una negación, en donde llegamos a este duelo y decimos, no lo acepto, no es verdad, no es cierto, el doctor está loco, voy a buscar otra persona que me cambie, otra persona que me pueda entender, porque no es así. Entonces, desde ahí empezamos mal, ¿por qué? Y no juzgamos a nadie, es aceptable como persona que tengamos estos duelos, es aceptable que la persona pase este miedo, pase esta negación, es aceptable, porque es paso a lo que en algún momento va a llegar a ser la aceptación. Entonces, la persona, la familia empiezan a alarmarse, empiezan a leer, empiezan a llenarse más de información, a empaparse, o del otro lado, donde la mamá empieza a crear otro tipo de idea, en donde la mamá o el papá o la familia empiezan a crear distintos ideas, entonces es ahí donde es la negación y el miedo. Tiene que pasar un proceso en donde se llora, se sufre, se vuelve a crear otras ideas. Tratamos de no tocar ese tema porque es doloroso. Viene la parte de la concepción, donde ya nace el hijo, donde ya está el bebé ahí, ¿no? Entonces entramos en un enojo, entramos en esa total decepción, donde decimos, bueno,
estamos viendo, pero aún así seguimos con esta negación y aumentamos con el enojo. Entonces empezamos a tener problemas ya emocionales, en donde ya los tenemos, ¿verdad? Pero aún mayor, en donde estamos enojados con el mundo, estamos enojados con la familia, le echamos la culpa al esposo, al papá, que tú tuviste un familiar, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a buscar excusas y vamos perdiendo tiempo de calidad en las cuales podemos ir ofreciéndole a los niños inmediatamente esa intervención temprana, las primeras terapias y demás. Entonces, pasa un tiempo el enojo y llegamos a la negociación en donde empezamos a decir, ok, si yo le doy la terapia, entonces se va a curar. Entonces empezamos en esta negociación de vida, donde empezamos a creer que ese diagnóstico es curable con cierta medicina, que me dijeron que estas hierbitas curan esta discapacidad, y donde empezamos a negociar si la discapacidad es curable o no. Entonces, está la información, empiezan los doctores, empiezan a seguir diciéndote o diciéndoles que no es así. Es una condición de vida en la cual tenemos que caminar con la persona y podemos llevarla a cabo de la mano sin ningún problema para que esta persona logre pasar estas barreras, estas metas, poder llegar a esta misión o a esta visión de vida. Seguimos adelante y llegamos a la depresión, en donde la familia va captando un poquito más la realidad, en donde se dan cuenta que esta persona requiere más ayuda, empieza a consumir mucho tiempo, empieza a super espacios en donde la mamita o el papá ya no tienen tiempo para ellos, no tienen tiempo para más. Entonces, los hermanos se dan cuenta también, muy importante aquí, los hermanos se dan cuenta que él es el especial, que él es el que absorbe más tiempo. Mamá y papá están más preocupados por buscar la cura de esta posible enfermedad que no es, que es la discapacidad, ¿verdad? Entonces, estamos en esta depresión, en este problema, en todo este cúmulo de sentimientos, en donde no sabemos qué hacer. Y gracias a grupos profesionales, psicólogos, neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, todo este grupo de personas que se dedican al trabajo de la salud mental, empiezan a llevar a cabo su trabajo y logramos ayudar a la persona mediante terapias, mediante capacitación, de información, a llegarles a esta aceptación de ante todo, como habíamos mencionado, él es un ser humano, él te necesita, pero también su familia lo necesita y te necesita. Entonces llegamos a esta aceptación de valor, de darle este sentido a la vida, de darle este sentido a nuestro familiar, y poder buscar la manera y vivir una vida grata, vivir una vida valorosa, de saber decir, ok, mi hijo tiene síndrome de Down, es una persona con síndrome de Down, y mi hijo es capaz, mi hijo ya no me importa si me voltean a ver, ya no me importa si le sacan la lengua, ya no me importa si le ponen etiquetas en la escuela, yo le enseño valores a mi hijo, le enseño a la gente, me capacito y le doy apertura a una nueva vida, le doy apertura a lo que viene siendo algo nuevo para mí. ¿Por qué? Porque es el primero en la familia, o es el primero de la familia paterna o materna. Entonces, llegamos a esta aceptación y bueno, empezamos el buen camino y empezamos a disfrutar como tal a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro familiar. Muy importante ubicar el área en el que se encuentra él o la familiar para saber cómo abordarlo y así poderle ayudar en el proceso. Si tú conoces a algún familiar o tú eres este familiar que requiere apoyo, búscalo. De verdad, para que tú puedas disfrutar esta vida plena, para que tú puedas disfrutar a tus hijos, a tu familia, y no verlo de una manera de carga, de un peso, sino al contrario, disfruta a tu familia, disfruta a tus hijos y darles ese valor, y sobre todo ustedes, padres. Me ha pasado que he visto muchas veces y he tratado en terapia y he tratado en entrevistas, en pláticas, en donde los padres se olvidan de ellos y dejan a un lado sus gustos, lo que pasa, volvemos a lo mismo, perdemos tiempo de calidad y ¿qué pasa? Nos volvemos a cargar y volvemos a cometer este mismo de patrones, ¿no? Entonces yo les aconsejo que vayan a terapia, que se le agarren de la mano con su terapeuta, con su neurólogo, con su neuropediatra, pediatra, etcétera, y podamos caminar
juntos de ello y la verdad se disfruta. Nosotros como maestros, como docentes en el área de educación especial valoramos, amamos a nuestros alumnos, los valoramos de manera grande. Lo que vemos en ellos son sueños, son metas, lo que vemos en ellos son artistas, algunos de ellos quieren pintar, quieren tocar un instrumento, es lo que queremos nosotros como docentes, que ellos sean independientes, que ellos se desarrollen. También pasamos un miedo, también pasamos este proceso de sentimientos encontrados, cuando lo vemos con alguna crisis, también nosotros como docentes pasamos esa situación. Pero ¿qué hacemos como docentes? Buscamos las herramientas necesarias para poder abordarles, para poder ayudarles y poder ser ese docente o esa sombra que se requiere. Siguiente diapositiva, por favor. Una pregunta muy importante. ¿Acepto la discapacidad? ¿Acepto que me digan que mi hijo, que mi hija es alguna persona con una necesidad especial? ¿Lo acepto? ¿Lo valoro? Porque también es de valorar y decir, ponernos la camiseta y decir, ok, mi hijo es fulano, es sutanito y se llama así, pero él tiene una necesidad especial y su necesidad especial es esta, ¿no? Entonces, ese trato igualitario en donde yo no pongo a la línea y decir, no, es que las personas con autismo Asperger, ¿no? Ahorita ya está generalizado como autismo, pero los Asperger son más inteligentes, tienen un lenguaje un poquito más, ¿cómo decirles? Más avanzado, se podría decir, donde hablan un poquito más y mi hijo no habla, o ponemos inclusive con discapacidades, con estas barreras, ponemos, no, es que mi hijo no va a poder, mi hijo no lo va a poder alcanzar, y el hijo de Martita ya lo logra hacer, y mi hijo todavía no pasa nada. Aquí es aceptar y decir el proceso, el tiempo que mi hijo lleve, yo lo voy a acompañar, yo voy a estar con él, yo le voy a ayudar y debo de tener esa paciencia. Yo sé que es un reto la paciencia, sé que es un reto grande el decir, ok, si mi hijo me tienen dicho que no va a caminar, yo tengo la esperanza que con las terapias pueda lograr caminar o pueda mover los dedos, pueda mover los pies, mi hijo pueda lograr, aunque sea mover los pies, pero es ese aceptar la discapacidad y no estar peleada con ella. Comentamos anteriormente que este proceso de duelo, de negación, todo este proceso nos conlleva a la aceptación y a aceptar la discapacidad. Los roles son importantes. Mi hijo es el mayor, es el menor, es el de en medio, pero él tiene que contribuir en casa. Tiene roles, o como hijo, él tiene que hacer esto y tiene que cumplir esto como sus hermanos para que haya una igualdad en casa, una igualdad en la escuela, en donde todos pasan a exponer y Juanito tiene que pasar a exponer con su sombra, con su ayuda, con la ayuda de la maestra, con sus materiales adecuados, él tiene que pasar a exponer. ¿Por qué? Porque es igual. Entonces, él puede hacerlo, él, en la manera en cómo lo logra comunicar, pero él lo puede hacer. Un trabajo en equipo. El trabajo en equipo es de la familia, en donde la familia se conecta, en donde la familia toma terapia, en donde la familia se une. ¿Para qué? Para que el chico o la chica logre este camino y se le haga un poquito más fácil comprender. Sobre todo este trabajo en equipo como padres, respetar. Si mamá dice no, papá acompaña en ese no. Si mamá dice no, papá acompaña en ese no. Entonces, papá, mamá y hermanos, debe haber algún monitor en casa en donde papá, mamá trabajan, hermanos no están, pero ¿qué creen? La abuelita es la que tiene el tiempo y la que lo está viendo. Esta abuelita, esta gran persona, esta gran monitora es esencial, en donde ella debe capacitarse para lograr también llevar a cabo este trabajo en equipo, en donde la abuelita, sabemos que las abuelitas son consentidoras, son abuelitas permisivas, entonces debemos permitirle también a la abuelita ser parte de este mundo terapéutico, ser parte de este proceso, para que ella también sepa canalizar, sepa mover y sepa pedir auxilio cuando se requiera. El trabajo en equipo es sublime, es importante para que podamos llevar a cabo el trato igualitario, los roles y
y tener por bien aceptada la discapacidad. Porque me ha pasado muchas veces que aunque el alumno tenga 30 años, 40 años, yo he atendido alumnos inclusive de 46 a 50 años y aún con esta edad, el papá me dice, ¿verdad que mi hijo se puede curar? ¿Verdad que se puede curar esta discapacidad? Es que estoy buscando el medicamento indicado porque sé que se va a curar y están muy ahora sí que incrustados, están muy metidos en esta parte de querer salvar a mi hijo de la discapacidad y no es así. Es aceptarlo, amarlo por completo, porque aún con toda la discapacidad es su complemento. Él nace con esto, él obtiene esto, puede ser por medio de un accidente, etcétera. Entonces debemos trabajar, llevarlo a cabo por igual y tener roles en casa, en donde sea, es el medio ambiente quienes lo rodeamos, tenemos que estar, inclusive los terapeutas, inclusive los maestros, tenemos que estar trabajando en equipo, en conjunto a la familia. Es esta pirámide, es este trío importante donde es escuela, padres y terapeutas, trabajamos de la mano con los chicos. Entonces tenemos que estar bien comunicados, bien enlazados, ¿para qué? Para que ellos puedan continuar, puedan avanzar y no decir, mi terapeuta me consiente y mi mamá y mi papá y los maestros son exigentes, entonces me voy con mi terapeuta, me adapto con mi terapeuta y me encajo con mi terapeuta. ¿Por qué? Porque es el que me consiente, el que me permite y no debe ser así. O viceversa, me voy con mis padres porque mi terapeuta dice que me pongan a barrer, que me pongan a limpiar, que me pongan a participar en casa, pero mis padres me dan la tableta, me dan el teléfono y mis padres son mi salvación, ¿no? Ellos son muy inteligentes, son capaces de darse cuenta, de manipular el ambiente y decir, aquí sí, aquí no, con ellos sí, con ellos no, aquí sí me conviene, aquí no me conviene, mi abuelita me conviene que me cuide y no me conviene que me cuide mi mamá porque mi mamá tiene reglas, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, circunstancias, ellos perfectamente están en la línea, están ellos conectados en eso, sienten cuando también la familia tiene un conflicto, sienten donde mamá está enojada, papá está enojado, no saben muy bien la situación, pero lo sienten. Entonces, ellos pueden llevar a cabo cierta manipulación en donde lloro, en donde, una conducta de escape, ¿no? En donde yo me hago pipí y sé que mi mamá me va a ir a liberar de la terapia, ¿no? Entonces, tenemos que estar en una conexión, tenemos que estar conectados. ¿Para qué? Para que papá, mamá, terapeutas, profesionales, estemos en camino para nuestros chicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, adaptarme a la situación, cambio, adecuación. Adaptarme, padres, maestros, compañeros. Adaptarme, ¿a qué me refiero? Adaptarme va en un conjunto de, mi alumno, mi hijo, mi familiar. Vamos a poner un claro ejemplo, vámonos a parálisis cerebral. Mi familiar tiene parálisis cerebral, tengo que adaptarme. Viene una parte de cambio en donde mi tiempo cambia, en donde mi ser cambia, en donde yo tengo que cambiar, tengo que sobajarme un poquito más al nivel y acompañarlo en el proceso, como bien lo he mencionado desde que comenzamos. Este cambio no solamente es un cambio emocional, un cambio personal, viene un cambio físico en donde inclusive mi hogar, inclusive la escuela tiene que estar dentro de este cambio para que sea más fácil, sea un medio de accesibilidad para mi alumno, para mi hijo, para mi familiar. La adecuación, tengo que adaptarme, tengo que cambiar y tengo que adecuarme. ¿Adecuarme a qué me refiero? Mi casa. Si mi casa anteriormente todo estaba muy pegado, había un desorden inclusive. ¿Por qué? Porque trabajo, no tengo tiempo, etcétera. Yo lo que hago es adaptarme, adecuar mi lugar, adecuar mi casa para que mi hijo tenga las facilidades y no sea de tanta ayuda, o yo esté sobre de él o él esté sobre de mí, mamá, o tenga que moverle a cada rato yo la puerta, supongamos, ¿no? Entonces, ver la manera de adecuar la situación, de adecuar el espacio, el lugar y poderle hacer esta manera de accesibilidad más fácil.
inclusive cambiar mis horarios, cambiar para darle prioridad a sus terapias, para darle prioridad a ello que le va a ayudar más adelante de ser una persona, un adulto con las herramientas necesarias o las más probables que se puedan, y mi hijo pueda lograr hacer la persona que tanto él desea. Entonces, tenemos que adaptarnos, papás, tenemos que adaptarnos, maestros. Si yo antes enseñaba parada, pero él no me puede lograr a ver por la visión, tengo que agacharme, tengo que ir a la medida, tengo que sobajarme. ¿Para qué? Para que mi alumno pueda comprender, pueda entender. Ok, mi alumno antes lo sentaba atrás y ahora lo tengo que sentar adelante, tengo que adecuarme, tengo que moverme. ¿Por qué? Porque yo soy el medio, soy la herramienta necesaria para que él pueda aprender, pueda atender. Algo que siempre buscamos es la independencia, y aquí va con la adaptabilidad, va con la adecuación, para que él logre ser una persona independiente, para que él logre ser, supongamos que papás trabajan, él ya es un adolescente y él pueda moverse con su silla o pueda comunicarse, pueda pedir auxilio, pueda tomar el teléfono, inclusive teclear. Tenemos que hacerle la vida más fácil, más adecuada, más adaptable. Tenemos que estar en este cambio. Todo en conjunto, como habíamos mencionado, tenemos que estar en esta línea para poderle ofrecer la manera más accesible, inclusive en el recreo. A mí me pasaba muchas veces que mi alumno salía al recreo y todos los niños salían corriendo, como en todo el mundo, salen corriendo y lo empezaban a golpear y los niños no se fijaban. Entonces, la directora me comentó que debemos de sacarlo unos 10 minutos antes para que él salga y para que él pueda tomarse el tiempo de ir, redirigirse o irse al lugar donde él desea. Y cuando ya salgan los demás niños, no lo estén golpeando ni lo estén topando ni nada. Entonces, a mí se me ocurrió que esto ya no va dentro de la inclusión, esto ya no entra en enseñarle la situación, en cómo sobrellevar. Supongamos que ese día yo me enfermé, por cierta circunstancia no pude estar y ni a la directora se le acuerda y él sale a la hora que todos, mi alumno entra en crisis porque lo están topando, entonces ya no sabe qué hacer. Yo lo que tengo que hacer como maestra es ponerme en su lugar. Ok, tengo autismo, soy así y no me gusta que me toquen, ¿qué puedo hacer? Ponerme en los zapatos de mi alumno y buscar las maneras o las herramientas necesarias para poderle ayudar. Algo que yo hice ahí fue ponerme junto con él y comentarle cuando me topaban, que le diga él tenía lenguaje, él tiene lenguaje, entonces comentarle a sus compañeros la palabra cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, cuando alguien se acercaba y le topaba, él decía cuidado, y le volvían a topar y él decía cuidado. Entonces, esto me ayudó bastante para cuando él igual inclusive iba a la plaza y estaba muy aglomerada, él inmediatamente decía cuidado o con permiso. Entonces, él ya no respondía de manera agresiva empujando o ya no, como él le dio Dios a entender, ¿verdad? Entonces él ya no empujaba, ya no, sino simplemente decía cuidado, con permiso, o voy a cierto lugar para que le abran ahí espacio. Y los niños luego se fueron dando cuenta, fueron ayudando, fueron aportando, hicieron que esto sea un gran aprendizaje para mi alumno y él pues tenga un recreo satisfactorio, tenga un recreo como todos, un recreo saludable, un recreo que sea prácticamente un espacio de ocio. Y pues la verdad fue muy, muy bueno. Aprendimos a cómo tolerar, aprendimos a cómo sobrellevar la situación y parte del lenguaje también. Entonces, es lo que tenemos que adaptarnos. En este caso, si tenemos algún familiar que no acepta la discapacidad, tenemos algún familiar que no es muy amable, que digamos, no es muy educado, se podría decir, tenemos que adaptarnos a ellos, tenemos que tener control, tenemos que enseñarle a nuestro familiar, a nuestro alumno, a cómo responder, a cómo sentirse y darle y decirle que somos diferentes, que fulanito está enojado, hacerle entender de la manera con pictogramas, con imágenes, con tabletas, etcétera, y darle a entender que no somos que no siempre estamos felices, sino que también hay personas enojadas, hay personas tristes y ayudarles o darles su espacio, ¿no? Entonces, como resolución de problemas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, mi hijo ideal versus mi hijo real. Vámonos otra vez con la adaptación. Vamos a hablar de los diferentes sueños, ritmos, habilidades y apoyos.
habíamos hablado anteriormente en el principio de la presentación que yo me hago un hijo ideal, me hago este hijo inclusive alto, y yo no soy alta, ¿verdad? Pero creemos y creamos a este hijo ideal conforme a nuestros sueños, a nuestros deseos. Inclusive, ¿te acuerdas cuando eras niña y decías, yo quiero un hijo que cante de bonito como cierto cantante, ¿no? Entonces, nos vamos ideando, nos vamos idealizando, nos vamos creando y vamos fantaseando y vamos, no está mal, está bien. Pero, ¿qué pasa? Cuando viene la realidad, entonces tenemos que adaptarnos a esta realidad. Aquí tenemos la imagen de 2 manzanas, ambas pertenecen al mismo grupo de frutas y ambas tienen la misma forma, tienen el mismo tallo, tienen la misma fibra, tienen inclusive el mismo pesaje, tienen la misma dulzura, tienen la misma consistencia, pero ¿qué creen? No son del mismo color. Pero ¿qué pasa? Son iguales en forma, en tamaño, en pesaje y en todo lo que habíamos dicho. Pero son manzanas y nada ni nadie les puede venir a decir que son plátanos, que son peras, que son duraznos. Ellas son manzanas, ambas de diferente color, pero son manzanas. A esto me voy yo, de que yo creo un hijo ideal, que yo creo esto, pero ¿sabes qué? Nada le quita que sea tu hijo, es tu primer amor, es tu hijo, es algo que se formó dentro de ti, es algo que contribuiste como papá. Si tu hijo logra ser este pequeño, este bebé, inclusive si logra ser ese adulto, no importa la profesión que se dedique, no importa, mientras él decida y logre y crea sus metas. Esto es importante, que tú seas ese canal, que tú seas ese papá que se adaptó, ese maestro que se adaptó, el decir, ok, mi alumno tiene 14 años, como todos tienen 14 años, pero ¿qué crees? Tiene un desfase o tiene un retraso de 5 años, ¿ok? Cronológicamente él tiene 14 años, pero ¿qué crees? Mentalmente él no tiene esa edad. Entonces, vamos en esta variante de que, pero se ve igual, pero es alto, pero él habla, sí, pero él no comprende, no piensa y no procesa igual que sus compañeros. Entonces tenemos que adaptarnos. Muchas veces decimos, con que mi hijo sepa leer y escribir está muy bien, con que mi hijo sepa su nombre estoy feliz. Sí, papá, eso está muy bien. Sí, maestro, eso está muy bien. Pero ¿qué crees? Él también piensa, él también tiene sus sueños, él también ve la manera diferente. Y como yo les decía anteriormente, mi alumno yo lo veía en un camino de solamente enseñarle y que regrese a su casa. ¿Por qué? Porque eran los papás que querían, pero nadie sabía que quería ser pastelero. Entonces, inclusive nosotros no sabíamos hasta que se lleva a cabo la actividad de la máquina de los sueños y él comenta que quiere ser panadero. En cuanto él nos hace llegar eso, en cuanto él nos llega a comunicar eso, nosotros inmediatamente empezamos a rodearle de más ideas, de qué tipo de pasteles, de qué tipo de pies, de qué tipo de helados, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a contribuir, empezamos a ayudar a estos sueños y sobre todo a su ritmo. Mucho ojo aquí, papás, compañeros, el ritmo. No queramos correr, no queramos llevar a cabo más y de meterle más y más. No. Vamos a establecer objetivos claros. Un objetivo, a lo mucho 2 objetivos. Si nuestro alumno nos va dando paso, nos va dando más y más, vamos metiendo conforme al ritmo. Si nosotros queremos correr y nosotros vamos a saturar, inclusive te vas a frustrar al alumno y vas a frustrar y vas a llenar de estrés todo el ambiente. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo algo que no está en su tiempo, algo que no se va a dar ahora, sí se va a dar más adelante. No sabemos en qué tiempo, en qué año, en qué momento. Puede ser que en las vacaciones hubo un refresh y hubo ahí algo en su mente, en su memoria, y ¿qué crees? Ya nos da las vocales. Entonces puede pasar diferentes situaciones en donde nuestro alumno nos puede ayudar. O en casa, ¿no? De que es que no me dobla las playeras o no me reconoce limpio, sucio.
Va a haber un momento en donde él nos va a reconocer, nos va a dar lo que nosotros le pedimos, pero vamos al ritmo, no vamos a presionar, no vamos a estresar, porque ¿qué creen? Podemos ocasionar un retraso, un retroceso al trabajo, podemos ocasionar un enojo, podemos ocasionar un rechazo. ¿Por qué? Porque me estás presionando a algo que yo a lo mejor no te voy a dar ahora, pero sí más adelante. Ahora sí que mamá, papá, dame chance, que yo estoy en mi tiempo, estoy en mi ritmo, vamos a adaptarnos a ese ritmo. Habilidades. ¿A qué me voy con las habilidades? Muchas veces nosotros decimos, no, es que mi hijo no camina derecho, o mi hijo no camina rápido, mi hijo le cuesta mucho la pinza, le cuesta mucho escribir, etcétera. Pero ¿qué creen? Mi hijo es muy bueno para alisar, mi hijo es muy bueno para subir escalones. Todo este tipo de habilidades o fortalezas que veamos en nuestro hijo, en nuestro alumno, seguirlas fortaleciendo, seguirlas trabajando. ¿Para qué? Para que posteriormente nos pueda dar esa pinza, nos pueda caminar un poquito más fluido, un poquito más rápido, y podamos volvemos al ritmo y reforzamos con las habilidades. Vamos con el ritmo y la habilidad. Poco a poco vamos a ir obteniendo. Los apoyos. Aquí es muy importante los apoyos, papá. Los profesionales te decimos, mira papá, en tu casa pon un cartón, pon una lona, ponle imágenes, hazle un dibujo, ponle su foto y le vas diciendo así, así. Pero ¿qué crees? Supongamos que mi hijo en este caso no lee, y tú ya le pusiste ahí la lista de instrucciones. Mi hijo no lee, y tú le vas diciendo al profesional, le vas diciendo a tu familiar que mi hijo no lee, pero ¿qué pasa? Mi hijo sí interpreta, sí discrimina imágenes. Entonces yo como familiar, yo como papá, como mamá, me voy adaptando, me voy moviendo en sus habilidades, en ese ritmo, y voy creando sus apoyos. Hay papás en donde me dicen, maestra, es que mi hijo no ata agujetas, él usa velcro. Entonces todo lo llenan con velcro. Todo. ¿Y cuál va a ser el trabajo del terapeuta de la sombra del maestro? Lograr que el hijo utilice o logre atar y desatar las agujetas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo aquí como profesionales? Los papás ya pusieron lo más fácil, la parte fácil para el hijo en casa, más adaptable, más rápido, que es el velcro. Pero nosotros como terapeutas estamos trabajando el siguiente paso, que es las cuerdas, ¿no? Entonces, son estos tipos de apoyos que vamos comparando, que vamos dando entre familia, padres, etcétera, para que podamos seguir contribuyendo. Hay diferentes tipos de apoyos visuales, hay apoyos de desplazamiento, ahí están las tarjetas de comunicación, diferentes tipos de apoyos que podemos ir colaborando para que podamos obtener las habilidades que deseamos o el aprendizaje que así esperamos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a asimilo mi expectativa, la realidad, el nivel de exigencia. Muchos papás, vuelvo a tomar el tema de papás porque es con lo que mayormente yo trabajo. Y los papás muchas veces me quieren cambiar de terapeuta cada rato porque el terapeuta según no es del que ellos esperan, o es el terapeuta que va muy lento y mi hijo aún no lee, mi hijo aún no hace lo que yo espero, y te empiezas a frustrar, te empiezas a enojar, empiezas a leer inclusive lo que no se debe, y te empiezas a llenar de tanta información en donde tú te saturas, en donde tú te vas exigiendo de más. Y llega esta exigencia y viene algo que te va acongojando, que te va enojando, te va entristeciendo, y caes en ese punto de volver a rechazar o volver a decir, es que mi hijo no va a aprender, es que mi hijo no avanza, es que fulanito, soy su maestra y nomás no aprende. Tranquila, recordemos su tiempo, su ritmo, sus habilidades, para que podamos llevar esta exigencia un poquito más tranquila y podamos llevar más tranquila la situación. Hay una presión social en la cual me ha tocado experimentar, me ha tocado vivir. Desafortunadamente, la gente, todos tenemos un punto de vista, todos pensamos de manera diferente y creemos y tenemos una cultura, traemos hasta cierto punto traemos
se podría decir una cierta educación de casa, pero añeja. ¿A qué me refiero? De que mi abuelita era así, mi mamá es así, yo soy así y así va a ser, ¿no? Entonces, hay gente o hay familias o hay personas que no aceptan, que discriminan inclusive con la mirada, que te discriminan, te hacen ese escáner de cabeza a pies, de pies a cabeza. Entonces, cierta presión social, inclusive en donde te dicen, ¿es tu hijo? Inmediatamente se siente el rechazo y tú inmediatamente dices, no estoy haciendo algo bien, no estoy colaborando bien, inmediatamente te empiezas a rechazar, empiezas a pensar que tu hijo no encaja, que tu alumno no encaja. Entonces hay una presión social en donde también te dicen, no, es que en cierta asociación, fíjate que todos ya llevan así y todos ya avanzaron, y que volteas a ver a tu hijo, volteas a ver en donde él asiste y tú dices, es que no, y te empiezas a seguir frustrando y la presión social aumenta. Pero ojo, tenemos que asimilarlo y caer en la realidad. En la realidad volvemos a tocar el tema de el ritmo y la habilidad de mi hijo, conocer muy bien a mi hijo, la esencia de mi hijo, conocer y decir mi hijo es Juan y mi hijo en su tiempo me va a dar las vocales y mi hijo tiene este cierto tipo de condición, pero mi hijo es así, le gustan los chocolates, le gustan las fresas, le gustan las verduras, le gusta esto. Conocer bien a mi hijo, saber bien a abrazar a mi hijo, amar a mi hijo, adaptarme con mi hijo y decir no más exigencia, perdón, no más presión social. Voy a vivir, voy a disfrutar, voy a capacitarme, voy a acercarme más a la asociación que pertenezco, a mis profesionales, y voy a adaptarme, voy a caer en esta realidad en donde no la vecina me viene a decir cómo voy a educar a mi hijo, no la vecina viene a decirme si mi hijo camina bien o no, sino yo padre, yo mamá, debo dar por mi hijo la cara y decir, él es mi hijo, él es así, y presentárselo a la persona y decirle que él en algún momento lo podrá hacer, pero él tiene su tiempo y tiene su ritmo. Estereotipos. Muchas veces nos llenamos de estereotipos y empezamos a pensar, vuelvo a caer en esto de la realidad. Tranquila mamá, tranquilo papá, tranquilo profesional, tu alumno va a aprender, tu hijo va a aprender, pero vamos a darle este tiempo, vamos a darle este ritmo y no nos vamos a llenar de una presión social ni una exigencia, que volvemos a caer en ese círculo vicioso, en esos patrones de conducta y volvemos a la negación y volvemos a la presión, etcétera. Entonces, vamos a llevárnosla con calma y vamos a ir aprendiendo. Yo tengo muchas mamás que inclusive me llegan con regalitos o llegan con material adecuado y me dicen, mira, a mi hijo le funcionó bastante bien estos botones grandes, ya que él no lleva a cabo bien el manejo de pinza, y estos botones grandes son maravillosos. Entonces nosotros nos tomamos en cuenta la referencia o la adecuación de la mamita y es genial. ¿Por qué? Porque ella lo tiene más tiempo en casa, ella está más con su hijo, ella conoce más a su hijo, ama a su hijo, está en la realidad. Y lo que ella hace es disfrutarlo, buscar las adecuaciones, hacen actividades, juegan con cubos, juegan con legos, la mamita inclusive disfruta terapia, va a terapia, aprende más. Entonces, adiós presión social, adiós estereotipos, adiós la exigencia. Vamos a llevarnos las cosas con calma. Desafortunadamente, con el COVID y la situación de ahora, sí está complicado en casa, ¿no? Porque ahora hay mayor tiempo, ahora es difícil que acudan a la escuela, es difícil que acudan a la terapia, es por línea, es por televisión, y que son estímulos. Entonces, sé que es un poquito más difícil, sé que lleva un poquito más de tiempo, pero no es imposible. Papá, mamá, todo lo que tú hagas por tu hijo es tiempo de calidad, es un tiempo invertido, muy bien invertido, en donde tú vas a avanzar con tu hijo. Valóralo bastante, disfrútalo. Si tu hijo se embarró de gel o se embarró de las sustancias líquidas y está aprendiendo sensorial o le gusta tocar lo porroso, lo suave, disfruta cada sensación. Cuando yo tenía un alumnito que él no toleraba el peluche, entonces teníamos equinoterapia, que es la terapia a caballo, y prácticamente él no toleraba ni de vista, ni de cerca, ni de aroma, inclusive al caballo. Entonces lo que hizo mamá fue comprar un caballo chiquito y lo que hizo fue también comprar peluches.
y poco a poco, por medio de aproximaciones, fue trabajando lo que es el peluche, y poco a poco nos llevó años, nos llevó tiempo, bueno, más a la mamita le llevó tiempo, y para que el alumno logre, aunque sea, acercarse al caballo y poderlo tolerar visualmente y de manera olfativa. Entonces fue un proceso muy largo, que ahora en adelante el niño toca el caballo, se emociona. Para él llegar al ruedo, llegar a ver al caballo es lo mejor, es lo que más espera el día viernes. Entonces sabemos que todo trabajo, todo trae una recompensa. Entonces no perdamos la calma, papá, mamá, maestro. Yo sé que es a veces inclusive pesado en el grupo, porque hay 20, hay 30 niños, y de repente ves a otra sombra y ves otro caso, o de repente hay varios casos dentro del aula. Tú no te preocupes, encárgate de tu alumno, encárgate de tu niño, y vas a ver los frutos, vas a ver cómo avanza. Entonces, yo lo que te aconsejo es: adiós exigencia, adiós presión social y adiós estereotipos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tocar un poquito los temas de tipos de familia, y tenemos 10 tipos de familia, que son las de origen, la extensa, la nuclear, reconstruida, monoparental, la numerosa, homoparental, la adoptiva, de acogida, sin hijos. Tenemos estos tipos de familia que todas pueden contribuir al trabajo, a lo que ya habíamos platicado. No hay un pretexto de decir, no, es que no tengo a alguien en mi familia. Puede ser tu tío, tu primo, tu mamá, tu abuelita, tu abuelito, tu cuñada, tu cuñado, tu yerno, quien sea. Debe haber alguien que sea muy importante para ti, para tu hijo, que puedan colaborar, que puedan contribuir a su trabajo. Perdón. Y bueno, estos tipos de familias, sabemos que no todo es rápido, fácil, sino al contrario, lleva tiempo, pero todos estos tipos de familias, por ahí debe de haber alguna en esta plática que puede contribuir en ello. Entonces, no hay familia, no hay persona que no quiera ser parte de ti, parte de tu hijo, parte del proceso. Y adelante, mamá, adelante, papá, tómate de ese tío que quiere ser parte, que quiere aprender, que sabe que más adelante tú vas a llegar a una adultez, a una vejez, y vas a necesitar de ese tío, de ese primo, de ese sobrino, esos sobrinitos que siempre están ahí con ellos, que quieren jugar, que le quieren enseñar. Agárrate de eso. Permítele a tu hijo caerse, permítele a tu hijo ensuciarse, permítele que la familia se rodee, que la familia sea esa clave fundamental para ellos. No hay familia que no pueda colaborar. No hay familia que se niegue. Alguno por allá debe haber que diga, yo quiero ser parte, yo lo quiero llevar a su terapia, yo lo quiero impulsar, o yo quiero aprender, a lo mejor me va a tocar algún hijo así, etcétera, ¿no? Entonces, siempre son estas frases que te mencionan los familiares. Entonces, sí se puede, y vemos estos 10 tipos de familia. En alguna por allá debes de estar tú, que puede colaborar en el proceso de tu niño, de tu alumno. Siguiente diapositiva, por favor. Mi familia, mi equipo. Una de las mayores fortalezas de una familia es que es unida. Una familia unida, no hay quien pueda con ella. Es una familia que se apoya, es una familia que se ama, es una familia que se acepta, es una familia, aunque como vimos los 10 tipos de familia, puede ser una familia puede ser una familia llena, una familia aglomerada, puede ser una familia en donde solamente se unieron, y bueno, es una fortaleza como familia. Entonces, la equidad como familia que se toca también es, todos somos iguales, no porque mi hijo es el mayor y es el varón no puede hacer nada, y él no va a tocar los trastes, y él no va a doblar su ropa, él no, al contrario, mi hijo y mi esposo y mi familia, juntos trabajamos, juntos tenemos nuestros roles, tenemos nuestras rutinas. Las rutinas son importantes para su desarrollo y para su aprendizaje también. Y el equipo, sobre todo este equipo en donde decir, papá, ayúdame, ¿por qué? Porque no puedo pasar por Juanito, ¿no? Entonces, va, papá te ayuda, mamá, hermano, hijo, sobrino. Entonces, la familia es nuestro equipo, es nuestra parte igualitaria, es nuestro ejemplo. Ojo, familia, aquí somos de mucho ejemplo para que Juanito logre
sobrellevarse, para que Juanito diga, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ponerme los zapatos como mi papá, quiero quitarme la barba o quiero verme al espejo como mi papá, ¿no? Entonces, o ver a mi hermana y ver ese perfume tan rico que se pone, yo quiero ponerme ese perfume, ¿no? Entonces, en cosas muy pequeñas o en cosas muy grandes, ellos se dan cuenta. Entonces, como les decía anteriormente, que ellos son muy sensibles, son... están mucho al exterior al aprender. Entonces, si ellos ven o sienten, inmediatamente cambia el temperamento, cambia la actitud. ¿Por qué? Porque mi familia está pasando una situación, una circunstancia no muy grata, que a mí me están haciendo sentir diferente, me están haciendo sentir desprotegido. Entonces, somos un ejemplo, somos un espejo. Mamá, papá, si desafortunadamente hay un vicio en casa, desafortunadamente Juanito en algún momento va a querer. Me ha tocado que en kermeses o en actividades, mis alumnos de repente me dicen, maestra, fumar, fumar. Entonces yo le digo, oye, no, ¿cómo que fumar? Sí, 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 papá, fumar. Entonces, de repente hay que volver a citar al papá y volverle a decir que pues no es una actividad no muy grata, ¿verdad? Algo para su salud, etcétera. Entonces, evitemos este tipo de situaciones o circunstancias donde tengamos que llegar otra vez a terapia. Si no, papás, recuerden, familia, somos un equipo, somos un ejemplo, somos un espejo. Ojo, muy importante, cada integrante de la familia es especial, no solo uno. Muchas veces llegan a terapia o llegan a la entrevista o a la historia clínica y dicen, bueno, él es mi esposo, él es mi hijo, y él es mi hijo especial. Entonces aquí el hermano, el papá, se van, más que nada el hermanito, el hermano, van escuchando muchas veces que él es el especial. Entonces, y nosotros no somos especiales y siempre cuando los hermanos es, mi mamá dice que mi hermano, entonces, esto ocasiona que haya un cierto tipo de celo, cierto tipo de diferencia en donde nosotros creamos sin querer o querer que haya un nivel más alto en la familia y ya no haya esta igualdad, ya no haya esta equidad, sino es que él es el especial y mi mamá le dedica más tiempo, tiene más actividades, inclusive él va al fútbol y yo no, entonces, y yo que quiero jugar fútbol. Entonces, creamos esta diferencia, creamos este cierto tipo de celo y ya no hay esta equidad y ya no hay un equipo. Entonces, donde el hermano se despreocupa por el hermano especial, que desafortunadamente lo catalogamos así, y desde un momento el hijo se va empapando y cuando vemos ya hay cierto, ya está quebrantada la familia. Entonces todos somos importantes, todos somos especiales, no hay que él es el angelito, que él es el milagro del cielo y no, todos somos especiales, todos somos iguales. Como familia tenemos fortalezas, tenemos debilidades, claro, como en toda familia hay discusiones, hay roces, pero no nos quita que seamos un equipo y que seamos un ejemplo. Siguiente, por favor. ¿Cómo visualizo y creo un plan de vida? Papás y compañeros, es importante que creamos calidad de vida. Ya sé el diagnóstico de mi hijo, ya sé los tipos de terapia que debe tomar, ya sé lo que el terapeuta y los profesionales me han comentado, lo he visto, lo he observado, lo he ubicado en casa, tiene sus roles. Ahora, ¿qué creen? Juanito ya está alcanzando esta adolescencia y posteriormente a una juventud, etcétera, y posteriormente será un adulto. Yo como padre, como maestro, tengo que crear este plan de vida, tengo que crear su calidad de vida. ¿Cómo lo visualizo? Lo visualizo en un sillón con su tableta todo el día, engordando, subiendo de peso, lo veo frustrado, enojado, que sea un adulto, que ya no sabe qué hacer con el entorno, que todo esto que yo le ofrecí en la niñez se haya olvidado, se haya perdido o se haya escaseado. O yo visualizo un adulto trabajando, llevando a cabo sus terapias, dando la continuidad a sus sesiones, etcétera. Entonces, es muy importante, papá, que tú visualices y aterrices. Recuerda, la realidad de tu hijo. Si tu hijo es muy bueno doblando toallas, ok, ¿cuál sería mi meta?
ayudarle a que doble cierta cantidad cada día más para que cuando él quiera un trabajo, él pueda entrar de recepcionista o pueda entrar de camaristo o pueda entrar en algún restaurante doblando, en lavandería. Entonces yo lo logre o yo lo ayude a ser un adulto hábil, que sea un adulto con meta, con visión. Entonces yo voy creando este plan de vida, esta calidad que solamente tú le puedes entregar, que tú le puedes ofrecer. Entonces, papás, no perdamos el tiempo en decir, es que no, es que si no estoy y si me muero antes. Creemos este plan de vida. Tengamos siempre un plan B, inclusive un plan C, para que podamos sacar a flote a nuestro hijo y nuestro hijo también sepa qué hacer. Él tiene un trabajo, tiene una rutina, tiene inclusive amigos con los que puede contactarse y decir, ok, amigo, ayúdame, me siento en esta situación, no sé qué hacer, o me siento enojado, no sepa canalizar ese sentimiento, pero ya lo ayudamos a crear este plan de vida, lo visualizo y lo ayudo a llegar a esta meta. Inclusive si se llega a casar y tener hijos, qué padre. Llega a tener una esposa, una novia, qué padre, felicidades. Y cómo hay que enseñarle, el siguiente paso es trabajar con tu terapeuta, trabajar con tu profesional y decir, mi hijo tiene una novia, y trabajar conjunto a la novia, conjunto a la esposa, etcétera, ¿no? Entonces, son planes de vida que vamos cambiando dependiendo de la situación, pero nunca lo olvidemos. Siempre tenemos que tener un plan de vida, una calidad, sobre todo para llegar a la meta que deseamos y no caer otra vez en eso de que, pero si mi hijo puede ser un doctor, cuando no puede ser así, ¿no? Entonces, seamos realistas, adaptémonos, que caigamos en esta aceptación y sobre todo crear este plan de vida para nuestros hijos, para nuestros alumnos. Siguiente, por favor. Bien, lo involucro y responsabilizo. Tareas de rutina, ejercicio, responsabilidad, disciplina, no miedos y más capacidad. ¿Aquí a qué me refiero? Tareas. Me ha pasado que últimamente de repente llega la mamá y me dice, es que yo tuve que hacer la tarea porque no me dio tiempo, él es muy lento o él absorbe mucho tiempo, le tuve que hacer su tarea o tuve que hacer la actividad que le dejaron. ¿Por qué? Porque no puede y volvemos a minimizar, volvemos a quitarle calidad y ¿qué pasa? Ya no lo estoy responsabilizando, ya no lo estoy involucrando y se está perdiendo sus rutinas, etcétera. La rutina. Él debe tener un horario, él debe tener un plan del día en donde él sepa cómo va a trabajar en casa, cómo va a cumplir su rol y cómo va a lograr finalizar. Ejercicio, es importante que ellos se ejerciten para que ellos logren llevar a cabo esta respiración, puedan llevar a cabo flexibilidad, puedan trabajar ambos hemisferios, puedan estimularse y nos den más y más y más de lo que nosotros le vayamos pidiendo poco a poco, ¿verdad? Responsabilidad. Con una o dos cosas que le encarguemos, pongamos, si tienen un perrito, Juanito, tu responsabilidad va a ser en el patio caminar al perrito a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces le damos esta responsabilidad y si vemos que Juanito nos va ayudando y cumple realmente esa tarea o lo trata de hacer, podemos más adelante darle otra actividad, supongamos, ¿no? Si el perrito ya defecó, decirle, oye, recoge las heces, y ahí ya tenemos otra responsabilidad. O avísame cuando tu hermana llegue de la escuela, ¿no? Y él marque el teléfono y avise. Entonces son responsabilidades pequeñas pero importantes donde los estamos poniendo, involucrando en las actividades diarias. Disciplina, papás. No tengan miedo al decir no. No tengan miedo al corregir, no digamos, no es que si le digo no se va a enojar, no papás, al contrario, tengamos disciplina, voz clara, voz fuerte, seamos claros en lo que queremos comunicarle. Entonces la disciplina es fundamental para su desarrollo, su conducta y ellos puedan saber manejar sus emociones también. El decir, ok, estás enojado, te doy dos opciones, puedes salir a caminar al patio o te puedes sentar a respirar. Entonces le damos dos opciones, pero con disciplina, con voz clara, con voz fuerte y con una voz de autoridad. La autoridad es muy importante, ya que ellos, como les he comentado, son muy inteligentes y se percatan de quién sí, de quién no es la autoridad en casa. No miedos, supongamos, ¿no? De que
está manejando, está aprendiendo a utilizar el cuchillo y nosotros ahí de, pero cuidado, pero esto, pero lo otro, no, mejor este cuchillo, no, mejor esto, no. Y el miedo lo vamos transmitiendo y que vamos ocasionando que el alumno diga no. Y sabemos que cuando ellos dicen no, nos tarda un poquito más volverlos a regresar a la actividad. ¿Por qué? Porque ya están sobreavisados y ellos ya están percatados de que hay peligro, ¿no? Entonces, no trabajemos, no metamos miedo, no inculquemos miedo, sino al contrario, más capacidad. ¿Ok? Cuidado con el cuchillo, recuerda, ojo, observa, sino el cuidado, no, vamos a tener cuidado con eso. Ok, puntos importantes. Ofrecerle los tipos de ayuda necesarios o el que indique su terapeuta para enseñarle a ser lo más independiente posible. Tu apoyo y guía es fundamental para que él logre comprender sus tareas y rutinas diarias, creando en él una satisfacción de ayuda y auxilio a quienes lo rodean. Recuerda que tu guía y tu apoyo es fundamental. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el terapeuta o el maestro dice, mamá, es que lo tiene que hacer solo, no lo tienes que ayudar, recuerda, los papás que hacen o los maestros que hacen, lo dejan. Entonces, cuando vemos ya se tiró la mezcla, ya se rompió la tarea, ya se cayó, etcétera. No es dejarlo, sino es apoyarlo en el proceso, observar, estar al pendiente y ser esa guía fundamental para que él pueda hacerlo. ¿Qué estamos tratando de pedir aquí? No mucha ayuda, ¿ok? Trabajamos por aproximación, trabajamos por poco a poco, cuando veas, él solito va al baño, él solito saca la basura, él sabe que son las 3 de la tarde, tiene que pasear al perro. Entonces, poco a poco vamos inculcando, vamos metiendo esas rutinas, esas tareas, vamos creando esa satisfacción de saber de que él dice, yo paseo al perro, ¿no? Entonces, él sabe que él es una ayuda, él es un apoyo para su casa, para su comunidad, para sus amigos. De repente él puede ver a alguien paseando el perro y le va a decir, yo paseo a mi perro, o yo saco al perrito, etcétera, ¿no? Entonces lo vamos haciendo también responsable y también lo vamos ayudando en su autoestima, al saber que él es capaz y que él está siendo parte fundamental de tu vida y de la vida de los demás, y sobre todo del perrito, porque él lo pasea, ¿no? Y también el perrito es feliz. Felicítale y gózate de sus logros y nuevas acciones. Felicítale una palmada, dile si se puede o lo lograste, felicidades, y para que ocasionemos mayores logros, ¿no? Entonces, nada más aquí quiero hacer un énfasis con la felicitación. No seamos muy exagerados, porque de repente mucho estímulo logra ahora sí que valga la redundancia, un sobreestímulo, y que pase que el alumno ya tu felicitación, tu baile de siempre ya es igual, ¿no? Entonces, cambiemos los tipos de felicitación. Podemos de repente darle la golosina que le gusta, de repente podemos ofrecerle el canal o la película que le gusta como recompensa, o decir, muy bien, Juan, de verdad, ¿qué quieres ver hoy? No, la película de siempre, o de repente, Juan, muy bien, dame la palmada, y felicitamos de diferente manera para que él también se vaya adaptando y vaya aprendiendo de los diferentes tipos de felicitación, y no cuando vaya a la escuela y no haya siempre ese chocolate que tú le das, él se va a frustrar, se va a enojar y va a decir, ¿por qué no hay chocolate de felicitación, no? Sino que sabe que la maestra le puede dar una palmada, le puede alzar el dedito, etcétera, ¿no? Entonces, estos tipos también de felicitaciones hay que tenerlos en cuenta. No está mal decirle no, lo volvemos a tocar este tema, no está mal decirle no, corrígele, porque tú eres su autoridad, tú eres su padre, tú eres quien le está guiando, entonces no hay que tenerle miedo a ese no y al corregirle. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo apoyo? Muchas veces hay papás y mamás y compañeros que están entrando a este ciclo, a este mundo, a esta situación donde ya no sé qué hacer, me dicen que vaya por acá y que vaya por acá y que yo haga. Yo aquí que te puedo decir es que guíate mucho de tu médico, guíate mucho del diagnóstico. Muchas veces hay una evaluación en donde hasta el final vienen unas sugerencias, si es que así lo realicen,
vienen unas sugerencias en donde te sugieren el tipo de terapia, el tipo de plática, el tipo de capacitación, el tipo de sugerencia de parte de tu profesional. Hazle mucho caso porque es ahí donde tú debes de acudir. Ya no te sientes cómodo, bueno, eso ya lo vas tomando el tema poco a poco con otro profesional, pero la terapia que te mencionan tenemos que cumplirla, tenemos que seguir al pie de la letra, porque recuerda que es lo más importante para ese tipo de calidad o plan de vida que tú le vas a establecer. Nunca es tarde para empezar o darle seguimiento a sus sesiones o terapias. Muchas veces me llegan papás con hijos de 30 años y me dicen, es que solamente fue al kinder y a la primaria y ahí se quedó. Entonces ya pensamos que era tarde, que él ya no iba a aprender, entonces ya no le dimos más enseñanza. Entonces nunca es tarde, al contrario, y nunca es tarde de reforzar, al contrario. Si vas a tener que recordarle, oye, ¿de qué color es la manzana que vimos ayer? No, verde, muy bien. Entonces, estarle recordando, estar con él memorizando, estar con la terapeuta siempre. Terapeuta, ¿recuerda lo que me había dicho? Pues, ¿qué cree? Ya lo hace. Entonces, este tipo de cosas ayudan bastante para que él se siga desarrollando y siga aprendiendo. Recuerda que es una inversión a su vida, nunca veamos las terapias como algo que es muy costoso, es mucho tiempo, siempre quieren que vaya y luego que quieren que tome un curso, que yo me capacite. No, al contrario, es una inversión. Recuerda que mientras más te vayas capacitando, más vayas aprendiendo, eres esa clave especial, eres fundamental para su desarrollo. Cuando él tenga una duda o él tenga otra etapa de su vida, tú puedas sobrellevar la situación y todo lo que tú invertiste en algún momento va a ser muy bueno para ustedes. Entonces, nunca veas la terapia como un peso, nunca veas la terapia como, ay, el terapeuta me está preguntando, el terapeuta me está insistiendo. No, al contrario, tú debes ser la que motive, la que lleve al terapeuta a más, porque el terapeuta está con todas las ganas del mundo, pero nunca lo veamos como una pérdida, sino una gran inversión a su vida. Siguiente, por favor. ¿Cómo puedo reforzar todo lo que ya he aprendido en terapias, en la escuela, el recreo, educación física, deportes y demás? Es necesario que ellos tomen diferentes actividades extracurriculares fuera de clase, fuera de la casa, fuera. Danza es muy importante, música, natación, tenemos ejercicio o lo que viene siendo condición física. Entonces, tenemos el arte también. Ahora sí que nuestro chico en lo que se quiera dedicar, lo que más le llame la atención, dependiendo su capacidad, su habilidad, tenemos que reforzar con estas distintas actividades y distintas maneras de cómo seguir estimulando. De repente no agarra bien el pincel y él va a sus clases. Cuando veas, él ya está haciendo pinturas en óleo, reconoce diferentes pinceles, aumentamos vocabulario, aumentamos su aprendizaje, aumentamos colores. Si va música, antes no era muy bueno con su lateralidad, ¿y qué crees? Empieza a ser muy bueno, entonces empieza a seguir ritmos, empieza a escuchar, empieza a socializar más, que voy a danza porque está mi amiga, está mi amigo, mi maestro, que para ellos sus maestros son lo más hermoso de la vida. ¿Por qué? Porque son sus guías, son sus autoridades. Entonces, natación, que es una de mis actividades favoritas, natación es increíblemente fundamental, en donde el chico lleva a cabo toda esta disciplina, en donde es sagrado casi para ellos. Entonces, yo te invito que si en algún momento tienes la capacidad de llevarlos a una de estas actividades, hazlo, y vas a seguir invirtiendo en su vida, vas a seguir colaborando a su aprendizaje y ya no vas a tener solamente un buen alumno, sino un artista más o un bailarín o un buen músico. Entonces añadimos más a su experiencia, añadimos más a ese plan de vida. Siguiente, por favor. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. No sé si tengan algunas dudas, algunas sugerencias, comentarios. Muchísimas gracias. Hola. Adelante. Hola. Ay, perdón, gracias. Hola, habla Blanca. Hola, Blanca, mucho gusto.
Mucho gusto, Pamela. Una consulta, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer actividades de voluntariado y actualmente estoy con una asociación aquí mismo en Cancún, se llama Miracle League, pero igual el tema de la docencia, estoy actualmente estudiando pedagogía y me interesa saber un poco más, al igual que me interesa hacer actividades de voluntariado en esa parte. No sé si ustedes lleguen a realizar actividades en la cual pueda participar. Claro, claro. Mira, por la situación del COVID estamos en pausa con las actividades. Mayormente estamos ahorita en línea, pero sí, nosotros llevamos a cabo lo que viene siendo danza, natación y la equinoterapia. Y nosotros nunca le cerramos las puertas a los voluntarios porque ellos son luego monitores de la vida, y luego ellos son los que nos llevan la información a muchísimas más personas y jamás, jamás, jamás damos por cerrar la puerta a un voluntariado. Y yo creo que más tardar el siguiente año estaremos con nuestras actividades, con nuestros chicos otra vez, con muchísimo gusto. Y nosotros estamos, pues, con todas las puertas abiertas para ti. Muchísimas gracias. Igual no sé si al final me puedan proporcionar los datos o saber a dónde puedo acceder como para tener toda esta información. Claro que sí. Muchas gracias. De nada. Muy interesante, ¿eh? Muchas gracias, felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Todo es bien recibido. En el chat, Candy Navarro dice, yo trabajé de sombra de un niño con autismo, con ecolalia y dislexia. Solo es cuestión de adaptarse a su estilo de vida e integrar a sus compañeros. Así es. Así es. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer a nuestra colega Pamela? ¿Alguna aportación? ¿Algún testimonio? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy de Guatemala. Yo trabajo con un chico con discapacidad, con síndrome de Williams-Prader, y tengo una hermana con discapacidad. Ella nació con microcefalia. Yo en lo personal tengo la experiencia de la familia y la experiencia de la docencia y voluntariado también, ¿verdad? La verdad es de que con el chico con el que trabajo siento que lo convencional, tanto en psicología como en docencia, no funciona. Generalmente lo tengo que adaptar y la familia muchas veces lo cuestiona. Entonces creo que si hay algún familiar aquí, creo que sería bueno tomar un poquito de conciencia en eso, ¿verdad? De que podamos de cierta manera adaptarnos o adaptar ciertas cosas para los niños con discapacidad o personas adultas, ¿verdad? Porque Así es. Al docente y al terapeuta le cuesta mucho porque los padres se enfocan en que todo tiene que ser como ellos lo han visto, como ellos lo han leído. Y muchas veces no debe de ser así, ¿verdad? Hay que, como repito, hay que adaptarse uno a las características propias del sujeto. Así es, así es. Aquí tú eres un claro ejemplo y un portavoz para este chico, y tú puedes ir colaborando en conjunto a los profesionales, llevar a cabo ¿cómo podríamos decirle esto? A nueva currículum, se podría decir. ¿A qué me refiero? A nuevas estrategias de trabajo. Entonces, tú eres un portavoz de él que va a hablar por él. Entonces, no dejes tu trabajo, no dejes ese hilo que tú siempre llevas. Y la experiencia que tú tienes es maravillosa porque tú no solo llevas el trabajo, el voluntario, tú llevas el calor, la pasión y el amor
porque tú lo has vivido y lo vives día con día. Entonces, eso es maravilloso. Y no dejes a este chico, al contrario, si tú puedes llevar más para la escuela, para los papás. Yo sé que los papás a veces son difíciles, a veces porque ellos tienen sus reglas o a veces son un poquito más cerrados, pero nada quita que tú hables por él. Entonces, todo lo que tú observes, todo lo que tú adecues, desafortunadamente a veces los materiales, las herramientas, el trabajo, no hay. Inclusive por la situación económica, muchas veces no se puede comprar ese material terapéutico que requerimos, pero se puede hacer de manera de manualidad, etcétera. Entonces, todo eso, tú eres un gran portavoz, eres lo que más necesita el chico para poder seguir estimulándose, seguir aprendiendo. Entonces, que nada te detenga, ¿sabes? El amor y la pasión por los alumnos es lo que nos mueve y sobre todo saber que si la escuela hizo o no hizo, tú cumpliste. Entonces, adelante, de verdad muchas felicidades, me da mucho gusto saber que hay en Guatemala, que me encanta Guatemala, saber que estás trabajando, de verdad muchas felicidades. Gracias. De nada, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra vivencia que quieran compartir? Muchas gracias, Candy Navarro, para servirte. Gracias. ¿No? Bueno. Entonces, de ser así, vamos a ir a despedir a nuestro ponente. Ya tienen el teléfono en el chat de Pamela. Yo estoy... ¿Alguien? ¿Ibas? ¿No? Ok. En el chat lo voy a dejar. Isabel, comenta Isabel, me encantaría trabajar con algún alumno con esa discapacidad, ya que he escuchado que son muy eficientes, hasta muy inteligentes más que nosotros. Mira, Isabel, prácticamente aquí el que le va a enseñar, aquí el que va a explotar el potencial es a nosotros, te va a ayudar bastante, te va a ayudar muchísimo en tu aspecto emocional, en tu vivencia. Inclusive yo tengo compañeros que comentan que se estaban en una situación difícil de vida, pero empiezan a encargarse de la vida de alguien más, empiezan a ver por alguien más, empiezan a trabajar con algún chico con necesidad especial y ¿qué crees? Les ayudan mucho en su vida cotidiana, en su aspecto emocional. Entonces trabajar con ellos es hermoso, es cansado, es pesadito, pero ¿sabes qué? Hay una satisfacción enorme el saber que estoy contribuyendo, estoy siendo sus manos, estoy siendo su boca, sus ojos, sus pies. Eso es lo más hermoso que podemos hacer, trasladarlo, ayudarlo, enseñarle, aunque sea que te haya, con que te reconozca, es lo más hermoso que puede pasar, que podemos hacer por ellos. Y en cuanto puedas, Isabel, anímate, de verdad. Muchas gracias. Es Sofía Cislac. Gracias por la aportación. Saludos de Culiacán, Sinaloa. Doctora Adrián Mejía. Ok. Doctora Adrián, muchísimas gracias. Soy asistente educativa Isabel. Isabel, felicidades. En cuanto tengas el tiempo de tener tu grupo inclusivo, te vas a ir empapando un poquito más. Muchas gracias. Es que es porque te da te agarras fuerte y dices, está tu tío y estás en tres. ¿Alguna otra aportación? Ya Pame va a compartir sus contactos, ya tienen el teléfono, ahora va a compartir el correo. Y ahí va. Los que entraron tarde pueden volver a ver la práctica en el canal de YouTube, que en breve se los voy a compartir.
Hola Carla, mira, si gustas me puedes enviar un WhatsApp, con muchísimo gusto te puedo apoyar. O como menciona Mac, puedes también checar el video en YouTube, pero con mucho gusto te puedo apoyar con algunos recomendaciones. Okay, muchas gracias a todos, de verdad. Me da muchísimo gusto que me hayan escuchado, me da muchísimo gusto que estemos con este corazón, estemos en esta línea de querer apoyar, ayudar. Y de verdad estoy muy, muy, muy encantada, Mac, de verdad, un gran equipo, un gran ser humano, Magdiel también, de verdad. Estoy muy encantada de que me hayan escuchado, de verdad. Hay muchísimos más temas que podemos tocar también. Los agradecidos somos nosotros, Pame. Creo que nosotros estamos agradecidos porque te hayas tomado este tiempo que a veces se nos hace corto, ¿no? Poder seguir platicando hoy viernes, tomarte este tiempo para compartir tus saberes con nosotros, porque por eso lo hacemos. O sea, Protégete junto con Hashem, pues se decidió hacer esta plática por la utilidad de los saberes. La verdad que eso es lo importante. Y en este rubro tan bonito, tuve la oportunidad también de participar contigo en alguna que otra actividad y sabes que me maravillaba. Gracias. Muchísimo, Pame, te agradezco muchísimo. Ahí están nuestros contactos, está el contacto de Pame. Y pues sí, vamos a tratar de hacerlo más seguido y más ameno, mucho más ameno que ustedes, los participantes. Es la savia de que sea más amena la plática, ¿ok? Así es, así es. Muchísimas gracias, Pame. La verdad que sí. Nada, muchas gracias. Gracias. A todos y cuídense mucho. Gracias.